y empecé a ver que decía voluntario y se me metió mucho en mi cabeza eso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿A qué es, hermano, a lo que usted se llega a enfrentar o en una de esas situaciones tan difíciles como para decir, hermano, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero sí llega un momento en que te ves rebasado por la situación. Después de pandemia y cuando esto se empieza a regularizar, vemos que de esos 100 te quedan 20 personas nada más. Entonces muchos de los pastores no tenemos la cultura de la seguridad, la cultura de la salud dentro de nuestras congregaciones. La oración es eficaz, pero la técnica eficaz también van de la mano. O sea, te preocupas tanto por el artista, te preocupas tanto por el boletaje que se venda, te preocupas tanto por las panderistas, que todo se vea bonito, pero ¿dónde dejas la seguridad? Cada que yo doy una capacitación, ahora que es mi trabajo, cada que yo doy una capacitación, yo le estoy enseñando a la gente cómo salvar vidas. Pudiéramos regresar el tiempo años atrás, si pudiéramos hacerlo y cambiar algo, ¿qué cambiaría? Buen punto. ¿Qué le gustaría que tuviera su epitafio? No simplemente aquí ya hace el mejor padre. ¿Qué llevaría ese epitafio? Bienvenidos al programa Conociendo el Ministerio, un espacio para difundir experiencias de vida ministerial bajo la conducción del pastor y periodista Omar Barraza. Dios le bendiga, pues nuevamente estamos aquí en su programa Conociendo el Ministerio. Gracias por el tiempo que nos prestan, gracias por la atención y para venir ahora a conocer un ministerio más. El día de hoy pues nos acompaña el pastor Esteban Cortés. Hermano, Dios me lo bendiga. Gracias por venir a estar con nosotros en este espacio, hermano. Gracias por su compañía. Estamos hablando, hermano, de conocer ministerios. Sí, pero resulta que aquí, aparte de ser pastor, es paramédico. Es correcto. Es paramédico. ¿Cuántos años, hermano, de paramédico? Bueno, actualmente todavía me dedico a ser paramédico y capacitador. Ya tenemos 32 años trabajando ya como capacitador y como técnico en urgencias médicas. 32 años. Es correcto. Empezamos por ahí de cuando teníamos 15 años. Empieza la carrera de paramédico. ¿Y en el pastorado? El pastorado tenemos ya 7 años pastoreando. ¿Cómo era su infancia, hermano? ¿Cómo la llevó? Bueno, yo tuve una infancia muy difícil, ya que cuando nazco, mi madre me abandona. Me abandona, literalmente mi abuelita materna se hace cargo de mí. Durante todo ese tiempo vivimos muchas carencias y a los 8 años me entero que mi abuelita, la que decían que era mi madre, pues nada, que era mi abuelita, y la que decían que era mi hermana, era mi mamá. Con el paso de los años me doy cuenta que mi madre fue violentada sexualmente y producto de eso nace el pastor Esteban Cortés. ¿Y siguió haciendo la función de mamá? No, de hecho mi abuelita fue la que me crió desde todo el tiempo hasta que ella fallece en un accidente, pero el trato que yo tenía con mi mamá biológica era literalmente como mi hermana. Así crecieron. Así crecimos. Sí le tenía el respeto porque sabía que era mi mamá, pero muy tristemente, muy en el interior, yo tenía resentimiento, un cierto odio por ser abandonado, pero nunca se lo manifesté, simplemente estaba en mi corazón hasta que un día ya en el ministerio, ya cristiano, ya restaurado, un día mi pastor me dice, ¿sabes qué? Vas a predicar acá, vas a predicar para el perdón, necesito que hagas una predicación sobre el perdón. Y yo dije, caramba, ¿cómo voy a predicar del perdón cuando yo no he aprendido a perdonar a mi madre, ¿no? Y fui con ella y le dije que la amaba y que la perdonaba porque yo no sabía qué sucedía. Y le cuestioné a causa de todo esto y ella me decía, no te puedo decir qué me pasó. Yo le decía, bueno, nada más dime quién es mi padre, ¿no? ¿Quién es mi papá biológico? Quiero saber qué pasa conmigo, ¿no?
Y ahí es donde ella se abre su corazón y me dice, ¿sabes qué? Fui violentada sexualmente por mi hermano mayor y producto de esa violación naciste tú. Una situación difícil, entonces, ¿verdad? Para poder enfrentar, y Dios de cierta manera entonces trató por medio de esa predicación, vamos a decirlo así. Sí, porque yo decía, ¿cómo voy a predicarle a la gente un tema que no lo puedo yo? Yo tengo que aprender a perdonar primero. Entonces, cuando uno elabora un sermón o un mensaje, primero Dios trata en tu vida. Y esa vez Dios trata en mi vida, ¿no? Es decir, ¿cómo te atreves a predicar a causa vamos, del perdón y perdonar y perdona cuando en tu corazón todavía algo ahí Hay algo. es correcto? ¿Cómo llega, hermano, usted a Cristo? Yo tuve una infancia difícil, aparte una adolescencia complicada, a causa de que mi abuela era alcohólica, vivía con ella y mi vida era pues, trabajo pero yo no conocía ni la iglesia católica ni la iglesia cristiana, yo vivía la vida como si nada, ¿no? Llegó un momento que conozco a la que es actualmente mi esposa, que ya tengo 26 años casado con ella, y un día llega una tía de ella y nos dice que hay una esperanza para nuestras vidas. Nos invita a una quinceañera cristiana ahí en San Lorenzo. Pero fuimos así como que yo estaba molesto porque en ese tiempo yo ya era paramédico y siempre andaba cansado, estresado por la situación de las ambulancias. Y mi esposa me dice, oye, es que me hablaron de Cristo y me invitaron a una quinceañera. Y yo amo mucho a mi esposa y yo siempre traté de darle gusto en todo, ¿no? Y yo le decía, ok, ve a la quinceañera y yo te espero afuera. A mí no me metas tus rollos de Cristo y cosas de esas, ¿no? Pero finalmente ella entra a la quinceañera y ahí es donde ella empieza a conocer un poco más a los hermanos y todo esto. Y de ahí empieza el gusanito, ¿no? Bueno, ¿qué le hicieron a mi esposa, no? Porque ahora se comporta de esta manera. Que a pesar que llevamos una excelente relación, pero yo empecé a ver un cambio en ella. ¿Cómo llega Cristo a mi vida? El día que, pues, yo empecé a ver que de verdad yo necesitaba algo. Yo tenía un vacío en mi corazón por toda la infancia que tuve, de soledad, de falta de amor, de todo esto. Y cuando conozco a mi esposa y mi esposa me empieza a hablar de Cristo, es cuando yo empiezo a ver que realmente había un Cristo de poder y que podía cambiar mi vida. Porque aunque yo estaba con ella y era felizmente casado, porque teníamos poquito de casados, había un vacío en mi corazón, había muchas cosas que yo tenía que cambiar. Fue un proceso. Empecé a ir a la iglesia con mi esposa y yo iba, yo creo como muchos varones van con sus esposas a la iglesia. Te acompaño, pero hasta ahí nomás. Voy a la iglesia contigo y todo el mundo tal vez va a conocer al pastor, al hermano Esteban, Dios te bendiga, y todo el mundo cree que es el hermano Esteban, pero el hermano Esteban andaba allá arriba de una ambulancia. Su mente estaba vagando mientras el pastor predicaba o el predicador. Acompañaba a mi esposa a la iglesia únicamente. Hacía acto de presencia por estar bien con ella. ¿Ya tenía hijos? No, en ese tiempo todavía no. Después nace mi primer hijo, Ramsés, y ahí es donde yo empiezo a ver la mano de Dios en la vida de mi hijo. A mi hijo, cuando se embaraza mi esposa, le dicen que el bebé trae taquicardia. Cuando nace mi hijo ya traía un problema en su pelvis, el cual se tenía que hacer algunas atenciones ahí especiales. Y mi esposa ya cristiana, yo no podía decir que yo era cristiano, yo acompañaba, era un congregante nada más, o más que nada un simpatizante, pero todavía no llegaba Cristo a mi vida, todavía de lleno. O sea, el que estaba yo en la iglesia no quería decir que ya era un cristiano. Y empezamos a ver la mano de Dios en la salud de mi hijo, cómo Dios le acomoda su cadera, cómo Dios empieza a trabajar en la vida de mi hijo. Sigue pasando el tiempo y nace mi segunda hija. Yo seguía igualmente en la misma postura, te acompaño, y como en aquel tiempo yo trabajaba para el municipio de Juárez y trabajaba dentro de las ambulancias del departamento de rescate, y pues eran trabajar de 12 hasta 14 horas por día, lo cual era
poco probable que estuviera en la iglesia, pero cuando había oportunidad la acompañaba. Nace mi hija y al mes mi hija fallece. Al mes Dios se lleva a mi hija y en ese momento yo renegué. Yo dije, ¿dónde está ese Dios que ustedes dicen? ¿Dónde está ese Dios de poder? ¿Dónde está ese Dios que tú predicas? Y empecé a tener un conflicto emocional con Dios. Una vez que fallece mi hija, mucho se me predicó, mucho se me dijo que era la voluntad de Dios. Y hasta que llegó un momento en mi vida en que ya, con la muerte de mi hija, el vacío que yo sentía en mi corazón, a pesar de que tenía una familia hermosa, había algo que me faltaba. Hasta que me di cuenta que necesitaba de Dios y ahí nos cambiamos de la iglesia donde mi esposa iba, ya que yo vivía en el suroriente de la ciudad y la iglesia estaba allá donde está, ahora sí que el norponiente, allá por donde se lea la Biblia. Cambiamos por la situación del trayecto y como una de las amigas de mi esposa la invita a una iglesia cristiana ahí en el Granjero. Y yo ya traía ese anhelo de realmente conocer más de Dios. Y ahí en esa iglesia es donde hacen un llamado al altar. Porque muchas veces yo recibí a Cristo, pero de labios. Pero ese día llegó un predicador y lo acepté como mi Señor y Salvador personal. Y ahí en esa iglesia yo empecé a trabajar duro para el ministerio. ¿Cuántos años hace de eso? Estamos hablando de ya 12 años. Vamos para 13 años que yo llegué a ese lugar, donde ya definitivamente dije, basta, ya no se vale estar jugando una doble vida. Aunque no estaba en pecado, no era borracho, nunca tomé bebidas alcohólicas, pero faltaba algo en mi corazón, en mi vida. Y desde ahí en esa iglesia yo empecé a crecer ya como discípulo. El pastor que estaba en ese tiempo, bueno, él empezó a trabajar con nosotros como familia. Mis hijos empezaron a crecer en ese lugar y hasta que un día nos mandaron al ministerio del pastorado. ¿Fue difícil la decisión, hermano? Fue difícil porque no era algo sencillo en el aspecto de que yo tenía el anhelo, pero mi esposa decía, sí, pero no. Porque en el ministerio donde nosotros crecimos, el pastor tenía la idea de formar parejas sólidas y mandarlas al campo. Y mandarlas al campo implicaba sacarlos de la ciudad. O sea, mandó pastores a la ciudad de Puebla, a la ciudad de México, a la ciudad de Chihuahua, Delicias. Y yo decía, híjole, pero es que el irme al pastorado implica dejar mi trabajo, implica muchas cosas. Pero yo estaba enamorado de Dios, estaba tan enamorado de la obra que yo decía, no importa. Y le dije a mi esposa, le dije, ¿qué te parece? El pastor está considerando que somos una pareja que puede ser mandada al campo y yo me gusta, le digo, porque en sí, desde 1992 yo salvo vidas. Mi trabajo es salvar vidas, o sea, y amo a la gente, lo hago porque tengo un corazón para amar a las personas que están sufriendo. Y el pastorado, ¿por qué no? Ahora, hermano, como dice, implica mucho, más añadiendo lo que es andar en una ambulancia atendiendo. Bueno, yo me refiero a esto. Vamos a decir, yo soy ingeniero en una fábrica. Yo sé que mi horario es de tales a tales horas y se termina. Excepto alguna ocasión que algo esté descompuesto, una máquina, y al final es una máquina, si no se arregló, pues mañana le seguimos. En su caso, el tener que salir y dice, no, ya nomás me falta media hora para irnos. Y llega la emergencia y tener que salir y vamos a atender. Y usted nos dice, en 10 minutos regreso. ¿Cuánto tarda? O sea, me refiero a el tiempo que consume el andar. El ir y venir, no sé, las distancias, todo eso. Y todavía llegar y llevar una vida en familia y todavía estar en el ministerio. ¿Era difícil? Sí fue difícil los primeros años. Cuando yo ya andaba en la ambulancia, bueno, cuando llegó un momento en que
era mucho tiempo el que yo estaba fuera de casa, mucho tiempo. Cuando yo decido ya empezar el ministerio ya como pastor, ya no tanto como un congregante o como un hermano más en la iglesia o con un cargo, porque éramos líderes de adolescentes y todo esto, pero cuando yo ya decido empezar el ministerio del pastorado, yo dejé todo. Yo hablé en ese tiempo, yo ya no trabajaba en el departamento de rescate, ya no estaba yo tanto tiempo arriba de las ambulancias. Ya mi trabajo era más bien la capacitación, pero finalmente era un trabajo que me demandaba mucho, ¿no? Finalmente cubría servicios de emergencia, pero también estaba en el área de mi trabajo, que era la capacitación. Entonces, cuando yo llego al pastorado, yo dije, yo no vengo a jugar a ser pastor, yo quiero hacer las cosas bien. Y fui y hablé con el dueño de la compañía donde yo trabajaba como paramédico y le dije, ¿sabes qué? A partir de este momento el dueño de mi tiempo se llama Jesús. Yo ya no puedo seguir trabajando contigo a menos que tú me dejes permisos, esto, aquello. Y él me dice, ok, está bien, no te preocupes. Pero en el tiempo, hablando de andar arriba de la ambulancia, esto fue mucho antes de entrar al pastorado. O sea, que yo duré muchos años, quizá estamos hablando de un aproximado de unos 18 años que estuve trabajando muy de lleno arriba de una ambulancia, que prácticamente fue toda la niñez de mis hijos, ¿no? Cuando yo ya llego al pastorado, cuando yo ya empiezo a conocer más de Dios, y sabía que este trabajo me quitaba todo el tiempo. Sí. Yo quería estar en la iglesia, quería estar en los servicios. Es cuando me empiezo a dedicar ya más de lleno a la capacitación, porque quería tiempo de calidad con mi familia. Y ahí es cuando Dios me da la oportunidad de poner una empresa y dedicarme a la capacitación y al ministerio. Es por eso que se me hizo fácil en el aspecto, porque pues al fin de cuentas era mi empresa, era mi tiempo y era mi agenda. Y podía yo negociar con mis clientes para yo trabajar directamente con el ministerio. Fue que se le empieza a facilitar para poder entonces trabajar acá en esta área. Ahora, hermano, cuando uno es niño, y voy a poner tal vez parte de lo que yo viví, yo desde que recuerdo, yo siempre quise ser conductor de autobuses. Ese era mi sueño, ese era mi anhelo, siempre los veía y yo me soñaba arriba de un autobús manejándolo. Y eso fue lo que, hasta que no me senté y manejé uno y anduve ya en el volante, yo ya pude decir, ya, lo realicé, ya, sí, ya. Bueno, por muchas situaciones tuve que dejar todo, y pues no pude llevar ese sueño como me hubiera gustado de andar conduciendo y llevar personas de una ciudad a otra. Así es. Pero con el tiempo me doy cuenta que de todos modos, hermano, aquí estoy conduciendo a una iglesia que la llevo de esta ciudad a la presencia del Señor. Y digo, bueno, pues de cierta manera sigo siendo conductor, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermano, cuando usted, tengo entendido, hay un accidente? Creo, su mamá cae de las escaleras, llega un paramédico y lo ve trabajar, lo ve hacer su función. ¿Qué sintió en ese momento? Bueno, en ese momento sentí una paz tremenda, porque mi madre, una mujer alcohólica, una mujer que siempre tenía problemas con el alcohol. En esa noche vivíamos ella y yo solos nada más, teníamos una casa de altos. Mi madre sube a la recámara, bueno, finalmente llegó a casa ebria, la subo a su recámara y ya pensaba yo que estaba dormida. De repente mi madre, se oyen pasos ahí arriba y de repente escucho que me dice que quiere más bebida. Me dice, quiero que me traigas otra cerveza. Y yo le dije, mamá, ya no puedes seguir tomando, ya tranquilízate. Y cuando me hace caso, yo regreso nuevamente a la sala, en la parte baja, y cuando de repente escucho que se va rodando su cuerpo sobre la escalera de concreto y se abre y se hace una herida de aproximadamente unos 10 centímetros, con una gran profundidad y un gran sangrado. Y al ver esta situación, un chamaco de 15 años de edad,
casi apenas cumpliendo los 15, al ver esta situación, a tu madre ahí tirada, inconsciente, donde yo la movía y yo no hallaba qué hacer. En ese tiempo no es como en la actualidad, que agarras el teléfono y marcas el 911 y la ambulancia llega. En ese tiempo tenías que correr a varias cuadras para poder agarrar un teléfono público que estuviera ahora sí que en servicio, ¿no? Recuerdo que salí corriendo casi 3 cuadras de mi domicilio, agarré un teléfono público y le hablé a la ambulancia. Y si me pregunta, ¿qué sentiste cuando llegaron los paramédicos? Sentí una paz, porque yo estaba estresado, estaba asustado, porque al momento que yo movía a mi mamá, la herida era en cráneo y las heridas en cráneo siempre son muy sangronas, y haga de cuenta que le abrieron una llave y salió toda la sangre, estaba mi mamá en un charco de sangre terrible. Yo estaba muy asustado, no sabía qué hacer en el momento, y cuando regreso a casa y veo que mi mamá ya cada vez estaba inerte, sin moverse, y yo por más que la movía y ella no respondía, mi corazón se quería salir del miedo, del susto, de la impresión de ver un charco de sangre. Y en eso llegan los paramédicos. Llegan 2 chicos vestidos de caqui con 2 emblemas: Cruz Roja Mexicana voluntario, Cruz Roja Mexicana socorrista. Al momento que llegan estos chicos me dicen: hijo, tranquilo, ya estamos aquí. En ese momento sentí una paz, porque sentí la ayuda de alguien que yo necesitaba. Al momento en que yo me hago a un ladito, ellos me dicen: tranquilízate, hijo, que es tuya ella, es tu mamá. Es mi mamá, tranquilo, ahorita se va a poner bien. Entonces ellos empecé a ver cuando empezaron a ponerle suero, empezaron a hacerle un vendaje, literalmente le salvaron la vida en ese momento a mi mamá. Cuando yo me hice a un lado, yo observé el trabajo de estos caballeros y empecé a ver que decía voluntario, y se me metió mucho en mi cabeza eso, ¿no? ¿Qué es eso? Y yo tenía entendido que un voluntario es porque lo hace sin paga. Y cuando se llevan a mi madre a la Cruz Roja, en ese tiempo era hospital, y para mí fue algo muy reconfortante, fue algo muy lindo, de que 2 personas que yo no conocía, que llegaron y le salvaron la vida a mi mamá, y sobre todo me dieron paz. Y desde ahí, en ese momento, yo dije: yo quiero ser como ellos, yo quiero aprender a salvar vidas así como ellos lo hicieron con mi madre. Y de ahí nace el anhelo de poder subirme a una ambulancia y salvar vidas. Me llegó a tocar ir a graduaciones, y era algo que me llamaba la atención. Dice que tenía 15 años más o menos. Un aproximado. Ver jovencitos graduándose como primer respondiente de la Comisión Nacional de Emergencias. Y yo los veía y decía: también jovencitos. Es para que ellos anduvieran, no sé, haciendo otras cosas, tantas cosas, pero aquí, ¿verdad? Y tener que hacer guardia tal vez en algún punto de la ciudad, a tales horas, esperando, ¿verdad?, la noche, y estar al pendiente de que vaya suceder algo y poder atender, ¿no? Claro. Pero ver jovencitos, hermano, jovencitos con ese deseo de servir. ¿A quién? No se sabe, o sea, no conocemos, somos unos desconocidos, ahora sí, ¿verdad? No sabemos a quién vamos a atender o en qué situación esté. ¿Qué es algo a lo que usted se tuvo que enfrentar al momento ya de empezar a trabajar o atender esos llamados, subirse a la ambulancia? ¿Qué es a lo primero, hermano, que se tiene que enfrentar, o cómo manejar la situación a la que se llega? Bueno, primeramente tienes que tener una vocación. Yo siempre he dicho que hay 2 tipos de profesionistas. El profesionista que es por vocación es aquel que ama lo que está haciendo. Y cuando amas lo que está haciendo, lo disfrutas. Y tienes la capacidad para tomar decisiones, la capacidad para comportarte dentro de lo que te apasiona.
y un profesionista que es por profesión lo hace por un salario, lo hace por un uniforme, lo hace por un bien económico. Para mí fue muy difícil en el aspecto poder llegar a subirme a una ambulancia por la razón de mi familia, no tanto por mí, sino porque mi madre y mi familia siempre me dijeron que eso no era para mí, que no tenía yo que andar allá recogiendo personas ebrias o drogadas, y eso para mí fue como un no lo hagas, no necesitas andar ahí. Pero era tanta la pasión que yo tenía por servir, porque lo que yo vi con esos jóvenes que le salvaron la vida a mi mamá, yo dije, yo quiero lograr ese sueño, yo quiero hacerlo como sea y pase lo que pase, me tenga que esforzar o no. En ese tiempo no había economía y me iba caminando, no había para un camión. Para poder comprar mi uniforme de Cruz Roja tuve que vender chicles y cigarros en un crucero. Tenía que hacer rifas porque mi familia no me daba para comprarme un pantalón o unas botas de paramédico o una camisa o darme para el camión. Entonces eso para mí fue como yo quiero ese logro. Entonces cuando yo ya me subí a una ambulancia, para mí el tomar decisiones y tener el carácter para poder, aunque la situación estuviese caótica, para mí era algo que yo disfrutaba, porque principalmente para eso estudié, para eso me preparé, pero había más que preparación, había pasión. En una ocasión estábamos en una capacitación, ahí en la Cruz Roja, y dentro de esta capacitación yo recuerdo que le hice una pregunta a Ávila, y le decía, vamos a suponer esto, yo quiero ser respondiente, yo quiero estar también, me llama la atención, a lo mejor no tengo esa vocación que dice usted, pero me gustaría, quisiera saber, a lo mejor ya estando ahí nace de esa vocación, pero hay un problema que tengo, vamos a un ejemplo, veo sangre y me desmayo. Sí, no sé qué hacer. Sí. Entonces, la pregunta era, ¿hay algo que se puede hacer para trabajar esa parte de quitar ese miedo, ¿cómo poder decirlo? De ver esa persona desangrándose, o verla con una fractura expuesta, no sé, y yo decir, bueno, ¿cómo le voy a hacer si yo es lo que no puedo aguantar ver? ¿Sí? Entonces, recuerdo que me decían que tenían personas precisamente que trabajaban en esas áreas para que yo pudiera controlar esto. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es, hermano, a lo que usted se llega a enfrentar o en una de esas situaciones tan difíciles como para decir, hermano, ¿qué estoy haciendo aquí? Hubo momentos como para decir, ¿quién me mandó salir de la casa hoy? ¿A qué vine? Me acuerdo una vez que me platicaba Jaime Varela y José Luis, que habían ido a una capacitación en Chihuahua, que fue la vez donde unas trocas se voltearon, que estaban en carreras. Ajá. ¿Sí? De las trocas monstruos. Sí, y estaban ellos en una capacitación y a cortar la capacitación y vámonos a atender todos el llamado Entonces, enfrentarse a qué, hermano, como para poder usted decir en ese momento, ¿quién me trae aquí? O sea, esto, ¿cómo se arma? Un rompecabezas que encontré, o cómo lo sacamos de un carro, hermano. ¿A qué es a lo que se llegó a enfrentar como para haber dicho usted, ¿qué anda haciendo aquí? ¿Qué ando haciendo aquí? Bueno, muchas veces influye mucho la capacitación, ¿verdad? O sea, cuando tienes una capacitación tienes la manera de cómo sobrellevar y hacer las cosas, pero sí llega un momento en que te ves rebasado por la situación. Te ves rebasado en el aspecto, a veces hasta emocional. O sea, el ver un niño atrapado en un vehículo o atropellado, y viene todo eso a tu mente, ¿no? De que tienes hijos o que tienes una familia, o ver al joven despedazado en un choque, alcoholizado. Entonces sí te rebasa, ¿no? Y sí, de cierta manera dices tú, híjole, ¿quién me trae aquí? No, pero si hay alguien que tiene que hacer esto.
Entonces yo cuando, por ejemplo, les doy cursos a las personas, me dicen lo mismo que usted, ¿no? Me dice, oye, dice, pues yo soy de la brigada de emergencias en mi trabajo, porque me pusieron, porque me dijeron, ok, tú eres supervisor o eres jefe de grupo de cierta área y tú tienes que ser parte de la brigada. Oye, pero a mí si se me presenta una emergencia, ¿cómo le voy a hacer si a mí me das con la sangre? O ¿sabes qué? Cuando yo veo o me estreso, yo grito o lloro o hay otros que les da por sonreír mucho. Entonces dice, ¿yo cómo voy a afrontar esto, no? Entonces dentro de estas capacitaciones nosotros les hablamos de esto, ¿no? De prepararlos para lo imprevisto. Y lo hacemos que lo hagan de una manera con sentido común. O sea, y es una capacitación que nosotros les damos porque a veces tenemos que utilizar el sentido común y enseñarles a trabajar con calma y meterle en su mente y en su corazón que tengo que tener corazón duro y mente fría. Y es de la manera que podemos acceder o poder ayudar a alguien. Entonces, la capacitación consiste entonces de llevarlos, vaya, me atrevería a decir algo así, a un extremo de lo que pudiera suceder. Es correcto. Sí, ahora, si yo esto lo traslado y me lo traigo a la iglesia, a veces hemos creado una iglesia muy frágil. Cuando Pablo yo veo que le dice a aquel joven pastor, aprende a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así es. Entonces nosotros como pastores, capacitar a una iglesia para el sufrimiento, como que no se oye bonito. No, claro que no. ¿Verdad? Cuando yo lo que quiero es una iglesia próspera, una iglesia... Bendecida. Sí, una iglesia que tenga todo, o sea, que no le falte nada. Cuando ustedes, si no llevan su caja de instrumentos o llevan su equipo, vaya, voy a decirlo así a lo mejor, si usted anda en la calle de paseo con su familia y se ofrece que alguien necesita ayuda, no va a decir, no, pues no puedo, ahorita no traigo herramienta, no traigo mi equipo, no traigo la camilla, no traigo el estetoscopio, no, pues discúlpeme. O sea, usted tiene que hacer... Hay que hacerlo. Con lo que esté. Así es. Sí, una tracotomía hasta con una pluma. Es correcto. Lo que sea, no voy a decir, ¿será que ya está esterilizado? No hay tiempo de esterilizarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto estamos fallando entonces nosotros como pastores dentro de una iglesia al no estar preparando, hermano, a una congregación para vivir una pandemia? Una pandemia tanto en salud como una pandemia espiritual. Claro. Creo yo que lo vivimos en las dos áreas en este tiempo. Así es. Cuando usted, hermano, se viene esta pandemia que a todos nos afectó, a ricos, pobres, jóvenes, ancianos, todos pasamos por ella. ¿Cómo ve usted a la iglesia en los dos sentidos? Tanto en la salud, ¿sí? Cómo afectó, pero también cómo nos afectó emocionalmente o espiritualmente. Bueno, sabemos que después de la pandemia, si uno como pastor, por decir, teníamos un aforo en nuestras iglesias de 100 personas, por decirlo así, antes de pandemia. Llega esta pandemia y tristemente después de pandemia y cuando esto se empieza a regularizar, vemos que de esos 100 te quedan 20 personas nada más. Esas personas se enfriaron espiritualmente, muchas murieron, otras se enfermaron, pero espiritualmente hablando, pues mucha gente se quedó en la comodidad de ver las transmisiones en vivo, en la comodidad de casa, en la comodidad de decir, no quiero salir para no enfermarme, pero finalmente espiritualmente mucha gente se enfrió. Eso fue lo que pasó después de pandemia. Y ahí como nosotros como pastores, ahí es donde nosotros tenemos que empezar nuevamente a retomar y decir, hey, tenemos que seguir adelante, porque mucha gente definitivamente tiró la toalla y decidió la comodidad de venir a la iglesia y buscar de Jesús. Eso es en el área espiritual. En el área física, muchos de nosotros, hablando en salud, el COVID dejó, a quien le dio el COVID, dejó secuelas, hablando físicamente.
dejó secuelas, inclusive al hipertenso lo hizo más vulnerable, al diabético lo hizo más vulnerable, y eso hace que nuestras iglesias estén llenas de personas enfermas de estas enfermedades. Entonces muchos de los pastores no tenemos la cultura de la seguridad, la cultura de la salud dentro de nuestras congregaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos iglesias con personas enfermas y llega la emergencia, porque ya después de esta pandemia que hubo serias afectaciones a nuestros órganos, a pulmones y todo esto, claro que quedó una secuela. Entonces puede presentarse la emergencia y como pastores y congregantes no sabemos qué hacer ante la situación. No sabemos, se desmayó, pero ¿por qué se desmayó? ¿O por qué no puede respirar? ¿O por qué la hermanita se siente de esa manera? Y eso es algo que los pastores no tomamos mucho en cuenta. Lo vemos todo espiritual, pero no lo vemos físico. Yo escuchaba, hermano, en el radio, llegué a escuchar en el radio, y sin decir nombres ni títulos, llegué a escuchar a quien decía, no tengan miedo, no sean cobardes, salgan de esa cueva, abran las iglesias, no tienen por qué tenerle miedo, ustedes reprendan, aten al hombre fuerte y ustedes sigan como si nada, pero también escuchaba la otra parte. Hermanos, vamos a estar congregándonos ahora de manera virtual, vamos a estar ahí en sus hogares, nomás estén puntuales y vamos a estar interactuando para saber que no está nomás un ojito que lo puso ahí en la estufa mientras cocinaba, ya se fue a ver la novela y se le olvidó ahí el celular y uno pensando que tiene tanto, si no es cierto, ya se fue la transmisión. Tratando, hermano, de cuidar ese semáforo, estamos en anaranjado, estamos en amarillo, estamos en rojo, o sea, lo cambiante que fue durante un tiempo para poder tener ese aforo ahora nuevamente. Entonces me voy a esos dos extremos, tanto el que decía que los que no se congregaban eran faltos de fe, como los que decían que los que se congregaban eran unos rebeldes, que no se estaban sujetando a las autoridades que Dios había establecido. Ahora, ¿qué situación tan difícil se ve o se vivió en ese momento? Y la congregación, estar escuchando las dos partes, ¿a quién le hago caso? Entonces, no solamente, hermano, era estar pensando en que si me enfermo o no me enfermo, sino que ¿estoy obedeciendo a Dios o no lo obedezco? ¿Estoy fallando espiritualmente o no? ¿Qué hago? ¿Qué enseñanza entonces nos deja, hermano, esta pandemia que viene? Y digo, a todos nos afecta, incluyendo, ¿verdad?, a las pequeñas y grandes iglesias o congregaciones. ¿Qué enseñanza nos deja? Bueno, pues lo primero es que somos muy vulnerables a las enfermedades, ¿no? Pero también nos deja una enseñanza que tenemos fe, la tenemos. Y sabemos un Dios que servimos. Sabemos que Dios nos guarda y nos protege, pero también sabemos que Dios hizo la ciencia. También Dios no está peleado con la ciencia, con los medicamentos, con las atenciones médicas. Entonces, ¿qué es lo que nos deja esta pandemia? De aprender a confiar que el Señor nos va a guardar y que nos va a cubrir. Pero también tenemos que someternos a nuestras autoridades, también tenemos que cuidar nuestro cuerpo y prevenir enfermedades. O sea, que si hay unas indicaciones relativas a una pandemia, pues como hijos de Dios, obedientes, tenemos que someternos a nuestras autoridades, en este caso las autoridades sanitarias, ¿verdad?, que para eso estudiaron y para eso están ahí, ¿verdad?, porque hacen estudios, hacen todo este tipo de análisis para que el ser humano, para que las personas no se afecten más su vida, su salud. Entonces, por esa parte nosotros como seres humanos y principalmente como hijos de Dios tenemos que someternos a nuestras autoridades y entender que para eso hay estudios y tenemos que someternos a ello. Y por la otra parte, bueno, sí hubo mucha gente que dijo, no, que esta vacuna es diabólica, esta vacuna es la marca, pero la realidad, inclusive conozco pastores que decidieron no ponerse la vacuna. Decidieron decir, yo no me vacuno y punto, ¿no? Yo creo en un Dios de poder que me va a cubrir y gloria a Dios por ello, y la está cubriendo. Pero también yo considero que ahí estamos en rebeldía, ¿no? Porque si te están dando
vamos, una sugerencia, te están dando un tratamiento, te están dando una solución para que no te enfermes, bueno, pues es válido también hacerlo, ¿no? Yo llegué a tener pláticas con algunos hermanos pastores y vamos a decir, es que yo vengo del Instituto de la BOA. ¿Cómo es el Instituto de la BOA? Biblia, oración y ayuno, punto. Yo me consagro, me meto en la presencia de Dios y Dios me hace una burbuja y nada llega a mi vida. Y como dice, yo no me vacuno y no me vacuno y no me vacuno y hasta ahí les camino. Digo, bueno, pues no sé hasta dónde pudiera llegar esta situación o este respaldo, que tampoco estoy dudando que Dios pueda hacer algo, ¿verdad? Claro. Sí, no estoy poniendo en tela de juicio así, eso no es, no. Pero también yo veo, hermano, a Pablo, haciendo referencia nuevamente a aquel pastor, ¿verdad?, joven que tenía de pupilo y le decía, bueno, a causa de tus enfermedades, mira en lo que yo voy, dedícate a la lectura, mira, haz esto, mira, haz lo otro, mira, o sea, hermano, quiere decir esto que el que uno, no que se automedique, no, claro que no, pero sí el que ir con un especialista, con un médico, que cheque nuestro cuerpo, nuestro organismo, el que uno trate de estudiar, de tomar una carrera, hacer una licenciatura X, no quiere decir que ya estemos fuera del orden de Dios. No, claro que no. Y a veces así lo hemos tomado. Y creo que es un error también que hemos cometido nosotros, ¿no? Es como si usted, hermano, como paramédico, llega y está una persona que tiene un paro cardiorrespiratorio, no sé, y llega y en el nombre de Jesús levántate y anda. No, pues totalmente incorrecto, ¿verdad? O sea, sí es válido y es nosotros como creyentes lo entendemos perfectamente que Dios puede, si levantó a Lázaro, claro, ¿verdad? Si aquella mujer con flujo de sangre tan solo con tocarlo, claro que sí, pero estamos en una sociedad donde si usted hace eso, lo van a tomar como, ¿qué te pasa? Pues haz algo, ¿no? O sea, hay un corazón detenido, hay unos pulmones detenidos, hay que hacer algo, va de la mano, o sea, hay que hacer algo. Yo platicaba en una ocasión con un pastor, yo le estaba promoviendo la capacitación para sus líderes, porque tuvieron una incidencia ahí en su iglesia, y yo le decía que era muy importante capacitar y darles tips a los hermanos sobre situaciones de emergencia, y él me decía que para él era más importante una oración efectiva en una situación de emergencia que hacer cualquier cosa. Entonces yo le puse un ejemplo muy simple, ¿no? Le dije, ok, pastor, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero te pongo un ejemplo. En este momento tú y yo estamos desayunando, tu esposa está contigo y de repente tu esposa se empieza a atragantar con un pedazo de comida. Tu esposa ya se está poniendo morada, está desesperada, se lleva las manos al cuello en señal universal de que se está ahogando, está desesperada y tienes 45 segundos aproximadamente para que no haya un daño cerebral. Después de un minuto tienes un aproximado, después de un minuto el daño cerebral se va agravando. Llegando a los 3 minutos ya el daño cerebral ya trae secuelas. Yo te pregunto, pastor, ¿qué vas a hacer al momento? ¿Te vas a poner a orar por ella? ¿O vas a utilizar una técnica que existe, que hombres estudiaron para salvar vidas? ¿Le salvas la vida a tu esposa o te pones a orar por ella? Me dijo, no, pues las dos cosas. Es correcto. La oración es eficaz, pero la técnica eficaz también van de la mano. No te puedes quedar viendo en el nombre de Jesús ordeno que que salga eso de tu garganta. No. Dios es tan poderoso que lo hace, pero aquí lo que tienes que hacer es hacer algo con sentido común. Tu esposa se está ahogando, en la vida de tu esposa, y él pudo entender que va de la mano. O sea, tenemos que aprender y tener esa cultura de salvar una vida, pero también va pegado con la oración. Pero hemos caído voy a decir esta palabra, a espiritualizarlo todo. Es correcto. Creo que Dios me ha dado, y más, hermano, si yo tengo un liderazgo,
que yo estoy en alguna alianza o en un concilio y soy de los que están arriba en el organigrama, ¿cómo me voy a enfermar? ¿Cómo me voy a despegar un poquito de la iglesia? Porque voy a atenderme. No se vale, no se puede, porque pues yo soy el que estoy al frente, yo soy el pastor, yo soy el que les enseña de la fe y del poder de Dios y no me puedo enfermar, ¿sí? Me decía un hermano, un pastor, que estaba de visita en una iglesia y estaba con el pastor de esa iglesia y la esposa, y de repente la esposa se va y nomás que estaba así en las sillas y pues la alcanzaron a sostener. Y ya se controló un poquito y ya se levantó. No, es que pues hemos traído un poco de trabajo, se siente agotado. Y siguieron la conversación. Y de ratito, otra vez, hermano, se van. No, y ya la levantan otra vez. Y de ratito ya no pudo más, cayó. Entonces, queriendo aparentar o queriendo decir que era un simple cansancio, cuando ella necesitaba atención en ese momento. O sea, ¿hasta dónde, hermano, hemos expuesto, a veces por esa falta de cultura, hasta dónde hemos expuesto a la iglesia, a la congregación, a sufrir un derrame cerebral, no sé, hermano, dentro de la iglesia, pensando, ay, cayó en bendición? Sí, es correcto. Hace muchos años nos hablaron en ambulancia nos hablaron a una iglesia cristiana en la cual tenían un servicio y una persona estaba convulsionando. Tenían ahí varias personas orando por la persona, creyendo que estaba endemoniado ahí el asunto, ¿no? Y nada, que la persona efectivamente tenía una crisis convulsiva y alguien por ahí se le ocurre y le metió un pedazo de tubo en su boca. Le rompió 3 piezas bucales, dentales, y el pastor estaba reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo. Al llegar a la escena, pues tuve que decirle al pastor y a las personas que estaban ahí, en ese tiempo yo no conocía de Dios, y le dije, déjeme trabajar, lo que está pasando aquí no es espiritual, yo no sabía de lo que estaba pasando. Yo le dije, aquí lo que está pasando es que esta persona se está convulsionando y está teniendo una crisis muy fuerte. ¿Cuánto tiempo tiene convulsionando? No, dice, pues ya tiene como 10 minutos. Entonces, una crisis convulsiva tiene 3 fases, ¿no? Entonces, muchas veces son segundos lo que la persona convulsiona y tal vez medio minuto y terminó la convulsión y la persona se pone de pie y se acabó el problema, ¿no? Pero esta persona ya tenía 10 minutos convulsionando. Entonces, ¿qué sucedió en este lugar? Por no tener capacitación, por no conocer realmente lo que estaba pasando con la persona, pues 3 de sus dientes fueron rotos y aparte se estaba broncoaspirando. ¿Qué quiere decir esto? Se está ahogando con su propia saliva, mientras otras personas estaban orando por ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces confundimos lo espiritual con lo físico y eso es muy común en todas las iglesias. Porque no sabemos, como usted dice, no sabemos ni siquiera cómo tenerlo, cómo detectarlo, en el, sí, ¿no? De qué manera ponerlo en el piso, ¿verdad? De cierta manera para que no vaya a ahogarse ella misma, ¿verdad? Voy a comentar algo, hermano, que a lo mejor parece chistoso, pero fue una realidad. En una ocasión, terminando de trabajar, vamos a un lugar para comer, ¿verdad? Vendían carnitas y ya ve que le ponen luego los chicharroncitos tostaditas antes de traerle el plato. Y dice, no faltó, ¿verdad? Vamos a orar para los alimentos, pero no faltó aquel que ya, hermano, traía mucha hambre y amén y al sartén. Y vamos. Entonces, mientras todos estaban orando, agarró el bocado y el chicharrón y se lo... Pero algo pasó, que de repente empezó que empezó a hacer ruidos y no faltó el que estaba al lado, ¿verdad? El espiritual excesivo, ¿verdad? Lo agarró al suelo y te reprendo y suéltalo, miserable, y en el nombre de Jesús sal fuera, ¿verdad? Sal fuera. Y aquel pues manoteaba y entre más manoteaba pues más lo agarraban y lo sujetaban.
¿sí? Y era en el tiempo que empezaron a ponerle nombres o a hablarle por nombre al demonio. Y ¿cómo te llamas? Dime cómo te llamas. Y aquel decía, chicha, chicha. Chicha, en el nombre de Jesús, Santo sal Dios. fuera, chicha, y ahí están. Hasta que entre tanto que le dan, pues como que pasó. Ya, no, como ya declara la sangre de Cristo. No, que ya pasó, que me está ahogando. ¿Con qué? Pues con el chicharrón. No alcanzaba a decir, no alcanzaba a decir chicha. Y se le puso nombre el De demonio. chicha, sí. Entonces, hermano, ¿cuántos de esos errores hemos cometido dentro de las iglesias? Simplemente yo digo, en cuestión de prevención, voy a hacer una campaña. Me preocupo tanto por qué grupo va a tocar, qué equipo trae, el sonido, si trae luces o cámaras de humo o pantalla, cuántos son, la plataforma, el predicador, lo voy a traer de no sé de qué planeta, que venga, que sea famoso. Claro. Tengo tantos sugieres, no sé, es un estadio, tantas cosas, hermano, de logística que organizo. Pero se me pasó el detallito nada más. La seguridad. ¿Qué va a suceder si un niño, un adulto, no sé, alguien, hermano, va bajando de las gradas porque, no sé, quería bajar al altar o donde se hizo el altar y se tropezó, se resbaló y sucedió un accidente? ¿Quién lo atiende? No somos para decir, bueno, ya tenemos todo, ya gasté, invertí tanto en esa campaña tan grande, pero no me tomé el tiempo para haberle hablado, no sé, a lo mejor a los de la Comisión Nacional de Emergencia. Claro. Sí, ¿saben que vengan y hagan acto de presencia? Por si llega a pasar por algo. llegar a ofrecer, pero no lo hacemos, hermano. Los niños, a lo mejor hay parques, estoy haciendo la campaña en un parque y el niño se fue al columpio, al resbaladero y cae, se hace una cortada, se fractura X, no sé qué hacer. Sí, de hecho los accidentes pasan en segundos y más cuando se trata de niños, por ejemplo. Hace poquito estuvimos trabajando en el proyecto de Redimidos y yo le hice ver a la directiva que trajo a este evento. Yo les hacía ver que parte importante de un evento masivo es la seguridad y la prevención. O sea, te preocupas tanto por el artista, te preocupas tanto por el boletaje que se venda, te preocupas tanto por las panderistas, que todo se vea bonito, pero ¿dónde dejas la seguridad? ¿Dónde dejas? Yo le decía a la directiva, le decía, ¿qué sucedería si llega a haber fuertes vientos? ¿Qué sucedería si hay un cortocircuito dentro del equipo de sonido? ¿Qué sucedería si hay una amenaza de bomba o se hace una balacera? En Juárez casi no se ve, pero yo les decía, ¿qué sucedería? Tenemos un aforo de 3, 4, 5 mil personas que nadie sabe qué va a pasar en ese momento. Va a ser un corredero de personas, se van a pisar, se van a empujar y tenemos que estar preparados, tenemos que tener un equipo de logística para saber qué hacer en estas situaciones. Pero si usted no prepara a sus personas, pues si pasa esto, pues vamos a ser parte del problema y no de la solución. Y este evento lo hicimos, capacitamos a 360 personas, hablándoles un poco de lo que es, ok, se llega a lastimar a alguien, hay que hacer esto. Se llega a convulsionar a alguien, hay que hacer esto. Y ya todas estas personas servidores ya tenían noción de que, ok, si ya se llega a convulsionar, pues ya el pastor ya me dijo cómo. Ya traemos una noción. Y aparte se tiene que tener un servicio médico, hay una ambulancia o alguien que esté un poquito más especializado en el tema. Inclusive se le dijo a las varias iglesias que participaron en esto, si dentro de tu congregación está una enfermera, está un paramédico, un médico, que se unan a esto, para que, es correcto, para que todo esto se haga más seguro y vamos a estar bien. Y es parte, pastor, que tristemente el pueblo evangélico no tenemos esa cultura de tener una capacitación, de tener una noción que hacer en una situación de emergencia. Y no nada más en las iglesias, lo hemos visto en nuestros propios hogares. ¿Cuántas veces pasa en tu hogar que tu hijo se lastimó, se hizo una lesión y corremos al hospital sin antes, y muchas veces ya cuando llegamos al hospital, pues nada, que no era una emergencia, era un simple raspón
o era una simple heridita que pudimos solucionar en el momento. Entonces, tristemente, es una falta de cultura que nosotros tenemos en México. Es increíble, pastor, pero la cultura de la seguridad empezó en 1985. Después del temblor. Después del temblor. De ahí se empezaron a derivar una gran cantidad de simulacros, es donde Protección Civil surge y empieza a hacer proyectos de capacitación, donde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social empieza a preocuparse para que no haya accidentes dentro de los centros de trabajo. Pero ¿qué en nuestras iglesias? ¿Qué en nuestros hogares? Porque al igual que en una empresa, en una, ¿cómo se puede decir? Una plaza departamental, hay gente pues aquí en las iglesias, y vaya que cuando a veces se da que tenemos un evento, se llena. Así es. Se llena y si llega a suceder algo no sabemos ni cómo actuar, y a veces no tenemos ni un botiquín, no tenemos un extintor, no tenemos, y digo esto porque pues yo creo que en todas las iglesias a lo mejor será rara la que no tenga una cocina. Exacto. ¿Verdad? Pero tener, hermano, esa prevención, ¿verdad? Tener a alguien que esté encargado. Yo al menos siempre les he dicho en la iglesia, yo no quiero, cuando van a hacer algún trabajo, yo no quiero que nada más uno ande trabajando. Si van a hacer algo, pues que siempre sean dos o más. ¿Por qué? ¿Qué si anda solo y llegara a suceder algo? ¿Quién lo va a ayudar? ¿O quién va a buscar? ¿Quién va a dar informe? Sí, entonces son cosas, hermano, que creo que hemos desatendido dentro de la iglesia y fuera también, como dice, ¿verdad? ¿Qué son de las satisfacciones que le ha dejado, hermano, el ser un paramédico, un socorrista, un primer respondiente? ¿Qué son las satisfacciones que deja de servir en esta labor? Híjole, pues yo creo que cuando tú salvas una vida, es la mejor satisfacción que te puede. No tienes idea cómo tú te sientes cuando en estos 32 años que hemos estado trabajando en las emergencias médicas, llegar con una persona que está inconsciente, llegar con una persona que no tiene pulso, que no respira, y que pones ahí todo tu empeño y toda tu pasión para salvar esa vida, y cuando ves que esa persona abre los ojos y le cala la cánula que le pusiste y se pone de pie, o abre simplemente los ojos y empieza a respirar, tú dices wow, valió la pena todo el esfuerzo, valió la pena todo lo que invertí en ello, y es una satisfacción muy hermosa. Llegar a la casa, hermano, sabiendo que ese día le salvó la vida a alguien. No, es increíble, es algo increíble. Hace algunos años yo siempre he tenido complexión delgada, y en una ocasión había un incendio muy grande allá en la colonia México 68, y llegamos en la ambulancia, llegó al departamento de bomberos, y la gente gritaba que había 2 niños en el interior y que tenían que sacarlos. Los niños estaban adentro, y los bomberos que en ese tiempo andaban estaban un poco gorditos, y no había otra opción más que hacer un boquete y entrar por los niños. Era la condición en la cual estaba este incendio, ¿no? Y uno de los bomberos voltea y me ve y me dice, oye, ayúdame, tú estás delgadito, mira, vamos a hacer un boquete por ahí, ponte el equipo, métete, y cuando estés adentro, nosotros aquí adentro te ayudamos. Y yo, ¿es en serio? Pero esa pasión por salvar vidas, aunque no fuera yo un bombero, que yo no tenía la capacitación de un bombero profesional, me gana la pasión de decir, va. Y me puse el equipo, me metí por ese boquete que hizo el departamento de bomberos, sacamos a los niños, y cuando yo traía un niño de brazos cargando, y traía a una niña que estaban adentro, y entre bomberos y un servidor lo sacamos, estaba la prensa, estaba toda la gente, y sentir el aplauso, sentir los flashazos de que salvaste 2 vidas de 2 niños, créeme que te sientes, wow, o sea, es increíble lo que puedes sentir. Y la contraparte, hermano,
lo frustrante de, no sé, nunca me ha sucedido, pero de decir, me faltó hacer algo más, ¿qué me faltó? O sentirse impotente, hermano, en estar luchando y no poder hacer algo más y morir esa persona. Fíjese que muchas veces tuvimos esa impotencia. Nuestra ciudad, amada Ciudad Juárez, tiene una infraestructura muy complicada en cuestión de vialidades, tiene carencia de equipo, de ambulancias, tanto la Cruz Roja como el Departamento de Rescate, por el número de habitantes que somos, carecemos de ambulancias. Y es bien frustrante cuando las llamadas al 911 llegan pidiendo auxilio y que una ambulancia que está ocupada y te desocupas y te vas a otra escena y te das cuenta que al primer accidente o al primer accidente que fuiste no requerían la ambulancia, era algo que era una llamada en falso, que a alguien se le ocurrió hacer una broma y decir que chocaron y que había muchos heridos y que llegas y ya perdiste 20, 25 minutos en atender esa queja y después te dicen, hay una niña inconsciente en una alberca, acérquese, y que llegas a esa alberca. En una ocasión me tocó ir un niño tal vez un año de vida, un año y medio, cayó adentro de un bote de agua de 20 litros. El niño se ahoga y la mamá lo saca de inmediato, lo pone en el piso y empiezan a tratar de revivirlo, de reanimarlo, pero tristemente la ambulancia tarda en llegar, porque hubo un bromista que ocupó nuestro tiempo. Al llegar dimos maniobras de resucitación a este bebé y no pudimos hacer nada. El bebé fallece y ver una familia quebrantada, ver una familia en la postura donde perdiste a tu hijo por un accidente, por un descuido, y todavía que estuvieron hablando y hablando y hablando a la ambulancia, y la ambulancia se tardó 40 minutos en llegar, es deprimente primeramente para los padres, para los familiares, pero mucho más para uno, porque uno quisiera hacer más y tener más unidades, tener más equipo, pero es una impotencia cuando llegas y dices, wow, no pude hacer nada. Es terrible. Me platicaba en alguna ocasión Ávila. Me decía él que hubo días y él vivía allá por el Cerro de la Biblia, por aquel rumbo. Decía, yo tenía que dejar lo que estuviera haciendo porque necesitaba. A lo mejor no había el suficiente personal o X situación, pero tenía yo que dejar. Y a veces abandonar una fiesta, un convivio, un día especial, no sé. La hija de José Luis también es paramédico, ¿no? Es correcto. ¿Sí? Entonces, me decía, a veces ni nos vemos o nos encontramos allá. En fin, me platicaba a veces algunas situaciones que se daban. El tener, hermano, a veces que sacrificar a la familia un descanso por ir a ayudar a un desconocido. Muchos años de mi vida, muchos años, Navidad, Año Nuevo, Pascua, Día de Muertos, eran días de estar trabajando y muchas veces llegó un momento que llegó, recuerdo un día de Pascua en el Chamizal, todas las familias ahí reunidas, carne asada y todo esto, y nosotros arriba de una bicicleta pedaleando todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y veía yo a las familias reunidas, pero mi familia no estaba. Navidades cubriendo carretera, Año Nuevo atendiendo quejas, Día de las Madres atendiendo quejas, atendiendo accidentes. Y es difícil porque es una carrera muy demandante, pero también es una carrera que ahora sí que es como la del pastorado, ¿no? La sufres. Pero aquí, hermano, si no hay pasión, no funciona. Esa vocación no va a poder salir. ¿Sí? A mí me sucedió algo similar. ¿Sí? Quiero irme a 15 años atrás. También
sucedió un incesto con mi hija. Una situación difícil, ella estaba en secundaria y ella quiso abandonar la escuela, ya estaba en segundo año, quiso abandonarla porque quedó embarazada, pero un profesor que me llama y me dice, vamos a sacar a su hija adelante, vamos a ver cómo le hacemos, si usted quiere y me apoya, yo estoy dispuesto a todo para sacar a su hija adelante. Fueron 2 años difíciles, pero al final, hermano, yo pude ver esa graduación de mi hija. Y yo me acuerdo que le dije a ese profesor, yo quiero regresarle la moneda, yo quiero regresar lo que hizo usted por ella. Fueron 7 años, hermano, que batallé mucho para yo poder entrar a una escuela, porque como pastor no podía, como líder de jóvenes no podía, como consejero matrimonial no podía, no me permitía la institución entrar de esa manera. Y fueron 7 años eternos que se me hicieron para yo poder entrar a hacer algo por los jóvenes. Yo quería dar un poco de lo que ese maestro hizo por mí. Al fin pude hacerlo y empiezo a trabajar como orientador vocacional, trabajando con alumnos, con padres, con maestros, pero voluntario. Era de ir y a veces estarme dando cursos y estar toda la mañana, toda la tarde. Y les decía yo, a veces estoy peor que los estudiambres. Ayuno forzoso. A veces traía para ir a la cafetería, si es que hay una cafetería. Y a veces no. Así tenía que regresarme a la casa. Y sí me llegaron a cuestionar algunos directivos y me decían, pero ¿cómo es posible que usted ande aquí? Tantas horas, tantos días. ¿Cómo es posible que ande aquí pues si no se le paga? Y me acuerdo que un día, hermano, estaba yo en la oficina de un director y tenía una ventana muy grande que daba hacia el patio, a la explanada, y en ese momento que teníamos la charla, se dio el cambio de turno y se llenó la explanada de jóvenes. Y le dije, quiero que hagamos un paréntesis porque aquí no se va a poder hablar de esto, pero quiero que hagamos un paréntesis aquí. ¿Usted cree en Dios? Sí, claro que sí. No le voy a preguntar de dónde, ni cuándo, ni qué horas, pero usted busca y adora a Dios. Sí, yo también. Pero dice que hay que amar a Dios, pero también al prójimo. ¿Sabe quiénes son todos ellos? Es mi prójimo. Yo como pastor adoro a Dios y trato de servirle, pero también quiero amar al prójimo. Y de manera voluntaria y sin ganar, hermano, y se lo digo tal vez con toda libertad de decirle, en 7 años yo he ganado 600 pesos que se me pagó en una escuela. O sea, yo con 600 pesos no hubiera vivido durante estos 7 años. Así es. Pero yo entiendo que Dios ha sido el que se ha encargado de suplir la necesidad, pero esa pasión, hermano, esa vocación que nació, que sentí de hacer algo. O sea, el momento que usted está en la escalera viendo a su mamá y ve que el paramédico llega y empieza a atenderla, la paz que usted sintió, esa paz sentí yo cuando aquel maestro me dijo, vamos a hacerlo. Su hija no tiene por qué dejar la escuela. Su hija no tiene por qué terminar así. Su hija puede graduarse. Va a ser difícil, sí, pero aquí estoy yo. Si usted gusta que lo hagamos, cuente conmigo. Es algo, hermano, que durante estos 7 años yo he trabajado, y créanme que este tiempo de pandemia que se vino y no poder tener acceso a las escuelas fue difícil. Claro, claro. Y ahorita que ya me llaman, o de nuevo, lo necesitamos porque tenemos muchos problemas en la escuela, lo necesitamos, y esa frustración que se siente, hermano, porque al principio yo así lo viví, una frustración porque me gusta hacerles dinámicas, me gusta hacerles momentos de reflexión, y siempre trato de hacerlo en el audiovisual y tener dos grupos, o estamos hablando de 100 jóvenes, tenerlos, o si se puede más. Y de repente ver el 80, el 90% llorando, hermano. A los maestros, al que esté ahí tomando evidencias de lo que se está haciendo y verlos llorar. Y yo pudiera decir,
¿qué más falta? Vénganse, vamos a orar. No se puede. No se puede. Entendí en ese entonces, hermano, que no era un quirófano. Que no era un quirófano lo que yo estaba llevando. Yo estaba yendo nada más como un respondiente con una ambulancia a darle unos primeros auxilios emocionales a los jóvenes. Así es. Pero ya más no podía hacer, o sea, yo tenía que canalizarlos más adelante a lo que ustedes hacen, o sea, no pueden traer un quirófano dentro de una ambulancia. No, claro que no. Entonces, es difícil, creo que es difícil, hermano, tanto en su trabajo como en el pastorado, pero o sea, nos hace falta tanta sensibilidad en ese sentido, dice usted, como para que abran lugar y pase la ambulancia, como para que en la iglesia entiendan que acá atrás del púlpito, atrás de un instrumento, hay un ser humano que se enfermó con la pandemia, ¿sí? Que tuvo problemas, que tuvo situaciones y tuvo que tomar determinaciones y decisiones importantes para poder llevar a cabo el ministerio. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer, hermano, con la iglesia? Como pastores, ¿qué podemos hacer para cambiar esa mentalidad, esa cultura? Y que podamos nosotros aceptar, sí, creo que lo primero aquí es Dios y que Dios nos da la sabiduría, pero también nos está dando herramientas. Yo creo que aprovechar la herramienta que tenemos, ¿no? Mucho he hablado con muchos pastores y yo les decía a algunos que somos pocos, al menos en el caso mío, ¿no? Que somos pastores y también tenemos el conocimiento de todo esto. Y yo les decía a ellos, vamos a hacerlo, y yo no les cobro, yo no lo hago por dinero, yo lo hago porque es muy, cada que yo doy una capacitación, ahora que es mi trabajo, cada que yo doy una capacitación, yo le estoy enseñando a la gente cómo salvar vidas. Y ¿por qué no hacerlo por el pueblo evangélico? ¿Por qué no hacerlo de enseñarle qué hacer en una situación de emergencia que finalmente algún día se nos va a venir a presentar? Tanto fuera como, porque salimos de casa, sí, pero no sabemos si regresamos. No sabemos qué va a pasar en ese tiempo de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a la iglesia. Entonces yo creo que si aprovechamos esos recursos de enseñar a nuestra gente todos los puntos de cómo salvar una vida, cómo estar más seguros dentro de nuestros entornos, yo creo que cambiaría mucho las cosas. Si tuviéramos un grupo, hermano, aquí de jóvenes, de esos valientes, de líderes, incluso pastores, ¿por qué no? Que a lo mejor dijeran, como que me llama la atención, como que me está interesando, pero en ese cómo, pues usted puede surgir un accidente, ¿sí? ¿Qué consejo le daría, hermano, a ellos que están entre que sí que no, de querer involucrarse, tomar una capacitación? Yo ahorita, como le digo, sí entiendo la situación porque yo a veces quiero hablarle a la iglesia y decirle cómo está la situación de la reforma educativa, del nuevo programa, del nuevo campo que se quiere hacer dentro de las escuelas, de los ejes que se quieren manejar ahora, ¿verdad?, en la educación. Les hablo de esto y pues nos quedamos, sí, de a 6. Entiendo, a lo mejor usted si les habla en términos médicos también vamos a quedarnos, pero creo que por algo se empieza. Sí, claro. Y si nosotros decidiéramos, está bien, quiero quitarme esos paradigmas que a veces me han detenido, y a veces paradigmas espirituales, quiero quitarlos, yo quiero buscar al pastor Esteban, quiero localizarlo, quiero que me capacite y no quiero prevenir un accidente. La próxima vez que se me caiga alguien desmayado, a lo mejor vaya a un extremo, ¿no? Le está dando un coma diabético y déjenla, está entrando en bendición. La hermana entró a otra área. Entró a otra área, pero sí, o sea, yo pienso que todo es cuestión de que los pastores tomen la importancia que tienen todos estos temas, que no lo dejen afuerita, ¿no? Es decir, aquí somos espirituales y creemos en un Dios de poder y Dios sana y Dios restaura, sí, estamos completamente de acuerdo. Pero ¿qué sucede cuando tienen de emergencia, ¿no? ¿Qué sucede cuando
por no tener una técnica, por no conocer un poquito del tema, esa persona fallece. Entonces ahí va a estar tremendo. Yo en los cursos, por ejemplo, yo les digo a la gente, mire, todo es sentido común. Si yo veo a una persona que está pálida, algo está pasando con él. Está pálida y se está mareando, es sentido común. No tengo que decirte palabras técnicas, decir, oye, estoy viendo a una persona que está pálida, se le está yendo la vista, está sudando frío, esa persona es la hermana Juanita, que la hermana Juanita es bien danzadora y de repente la hermana Juanita la mira sentada, pálida y sudando frío. Hey, ¿qué está pasando? Y eso es un sentido común. Y de repente la hermana Juanita ya está en el piso. No puedes decir, oh, la hermana Juanita está recibiendo al Espíritu Santo. No. La hermana Juanita trae un problema de azúcar, se le está bajando el azúcar, por eso está pálida, por eso trae una debilidad general, está sudando frío. Perdón. Pues porque hay una sudoración que me indica que el páncreas algo está haciendo en su cuerpo y eso va a ocasionar pues que vaya a caer inconsciente. Entonces, si la gente tiene ese conocimiento tan simple, no lo va a tomar a la ligera, decir, no, ¿sabes qué? Agarra a la hermana Juanita, vamos a ayudarla, vamos a sentarla allá afuera, que le dé el airecito. Ahora sí, hermana Juanita, ¿qué le sucede? Ah, es que no me tomé mi medicamento, soy diabética, hijo. Y fíjate que no me tomé el medicamento, o me tomé el medicamento pero no desayuné. Por eso me empecé a sentir así, y luego como la iglesia está muy caliente, pues me empecé a sofocar y ya la hermana Juanita ya se empieza a sentir mejor. Hermana, regrese cuando ya esté más bien ventiladita y tranquila. Pero lo cambiamos por ignorarlo, creer que es algo meramente espiritual. Oramos y reprendemos cuando la hermana Juanita tenía un problema de sus niveles de azúcar. Cuando me toca ya la parte para compartir, yo a veces les digo, son tales horas por los que tienen que tomarse la pastilla, no se les vaya a pasar. A lo mejor dirán, pues que no está confiando en Dios. Pues sí, creo que también es un Dios de orden, sí, y a lo mejor son descuidos. Y a mí cuando me empezaron a dar un tratamiento que no estaba yo acostumbrado, sucedió eso, que mi hijo empezó a cargar las pastillas. Y a veces anda, ay, la pastilla, aquí la traigo. Y vamos a echar ahí en el carro. Y todo, ¿por qué, hermano? Porque veía la importancia que es correcto, y todos los tratamientos por algo se dan. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la persona que sufre crisis convulsivas, ¿no? Si la persona no se tomó su medicamento, es un hecho que tarde que temprano le dé la crisis. Y puede ser en cualquier lugar, en el súper, en la iglesia, en la casa, y lo peor, manejando o en la calle. Entonces, el no tomar el tratamiento, el descuido también, hablando de enfermedades, ¿no? El diabético, el hipertenso. Pastores, nuestras iglesias están llenas de enfermos. En nuestras iglesias a veces hay gente minusválida que está en silla de ruedas. En nuestras iglesias tenemos gente de avanzada edad, ¿verdad? Gente que puede tener un infarto al miocardio, puede tener una situación de emergencia, y todo esto puede venir en el momento que tú menos te lo esperas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando no tenemos esa capacitación o esa plática que nos dio por ahí alguien de decir, está como los clásicos remedios caseros? Todo mundo se sabe los remedios caseros, todo mundo. Si yo a usted le pregunto, oye, ¿te quemaste? ¿Qué te pusiste? Mostaza, clara de huevo. Oye, ¿y si te cortaste? Pues café. Sí. Oye, ¿y si te está sangrando? Ceniza de cigarro. Oye, ¿y si te desmayas? Pues ponle alcohol. O sea, todo eso la gente se lo sabe de memoria, porque algún día la abuelita, la bisabuelita o alguien por ahí le dijo, ¿no? Inclusive el clásico, ay, pobrecito, dale un pan para el susto, ¿no? Todo eso no lo sabemos, ahora sí que por lo que escuchamos, ¿no? Pero ya cuando escuchas a un especialista en el tema y te dice, oye, pues esa persona trae la presión alta. Oye, pero ¿por qué trae la presión alta? ¿Y tú cómo sabes? Porque si le tocas su cabeza, si le tomas el pulso, te vas a dar cuenta que su pulso está muy rápido y su cabeza está muy caliente, y aparte pues está en una postura, su rostro está muy, muy rojo, está color, y aparte está temblando. Pues es posible que se le subió la presión. Y ahí es donde el servidor, el ujier, se da idea de lo que puede suceder y toma el control de la situación, que él no es el especialista,
No es el primer respondiente, pero tiene la capacidad para tomar la decisión de decir, hermanita, hermanito, véngase, vamos a estar acá más tranquilos y todo puede seguir con una normalidad. Identificar. Se nos va el tiempo, hermano. Hablando de tiempo, si pudiéramos regresar el tiempo años atrás, si pudiéramos hacerlo y cambiar algo, ¿qué cambiaría, hermano? Buen punto. ¿Qué cambiaría? ¿En lo que es mi vida? En la iglesia, en su vida, en el trabajo, no sé. Pregunta complicada. Porque a veces, hermano, pensamos que estamos bien, cuando no nos estamos haciendo una introspectiva para saber qué estamos haciendo. Y hemos cometido errores, y como iglesia hemos cometido errores. Y dentro de esos enfermos, a lo mejor el enfermo también soy yo. Sí. Y son cosas, hermano, que la iglesia como iglesia necesitamos aprender y saber. ¿Cómo le gustaría ser recordado, hermano? Como un excelente servidor. Y si le dieran la oportunidad de escoger una frase para un epitafio, ¿qué le gustaría que tuviera su epitafio? No simplemente aquí ya hace el mejor padre. ¿Qué llevaría ese epitafio? ¿Qué llevaría mi epitafio? Complicado. A veces nos falta reconocimiento. Nos hemos hecho héroes anónimos, hemos trabajado, nos hemos desgastado, hemos dado mucho por la iglesia, hemos dado mucho por la comunidad, nos hemos acabado nuestra vida, las fuerzas, los años se han ido y cada vez pareciera ser que tenemos menos energía, menos fuerza, menos vigor y quedamos como esos anónimos. Yo creo que diría, este hombre dio todo por nada. Pero Dios, creo que en cada salida, en cada emergencia, en cada llamada, igual en la iglesia, en cada mensaje, en cada consejo, yo creo que lo va tomando en cuenta. Y ahí estamos dando algo por nada, pero Dios no se queda con nada. Fíjese que algo que yo le doy muchas gracias a Dios, y es bueno es externarlo, ya como pastor y como técnico, varias ocasiones me dio Dios la oportunidad de aquella persona que estaba agonizando, lesionado por arma de fuego, lesionado por accidente automovilístico, ya a punto de, clínicamente hablando, ya muriendo. Pudimos orar por él y acercarlo a los pies de Cristo. Y después murió. Pero es una gran satisfacción decir, wow, lo encaminé. Son 32 años, hermano, de servicio a la comunidad, 7 años sirviendo en una iglesia como ministro de culto. Y le digo, a veces no hay reconocimiento. A la gente de afuera, pues fue un simple paramédico que llegó, le salvó la vida y punto. En la iglesia llegan y desfilan congregantes con problemas, con familias disfuncionales, arreglan y a veces se van a buscar otra mejor iglesia. Exacto. Con más comodidades, con, no sé, ¿sí? Menos carencias. ¿Qué más quisiéramos nosotros tener todo, verdad? Y como paramédico a lo mejor tener esos cuidados paliativos y atenderlo hasta que llegue no a superar, sino a aceptar la condición o las secuelas con lo que van a venir. Pero le digo, uno está cumpliendo, ¿sí? Sí. Y Dios creo que va a reconocer todo esto en su momento. Pero hermano, nosotros quisiéramos reconocerle aquí también por parte del programa, sí, darle este pequeño reconocimiento por su trayectoria en el ministerio, pero también ante la
de la comunidad, ¿sí? De saber que dentro del pueblo, dentro de la iglesia, hay también hombres, hay pastores que tienen ese sentir, esa pasión, esa vocación por ver no solamente a una iglesia bien atendida, sino una comunidad que se sienta segura de que hay alguien que ve por ella. Muchas gracias. Así que pues muchas gracias, pastor, por haber estado con nosotros, acompañándonos. Unas últimas palabras. Que el Señor les bendiga a todos, y mi nombre es Esteban Cortés, estoy para servirles, y espero que si usted tiene una iglesia, pastor, tome en cuenta la seguridad de su iglesia, tome en cuenta el que su personal aprenda a salvar una vida. Es súper importante. Muchas gracias a todos por este tiempo, por tomarse el tiempo de ver este mensaje, y pues que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y pues muchas gracias nuevamente por el tiempo que se tomaron, por ese espacio que hicieron, tal vez dejaron de hacer alguna ocupación, por tomarse el tiempo para estar con nosotros. Y si usted así siente ese deseo, inquietud, ¿verdad?, de tener una capacitación, vamos a dejar aquí los números donde comunicarse o cómo hacer llegar esa información hasta ese lugar, a esa iglesia, si así lo gusta y lo desea. Mientras y tanto, pues nos estaremos viendo la próxima semana con un ministerio más que sirve al Señor en esta comunidad. Pastor, muchas gracias. Nos vemos. Estamos al tanto de la próxima semana. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Le saluda al pastor Omar Barraza y nos vemos la próxima. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias por su atención al programa periodístico Conociendo el Ministerio, un espacio para difusión, experiencias de vida ministerial bajo la conducción del pastor Omar Barraza. Esta fue una producción de Editorial SEM, Conociendo el Ministerio Producciones y Templo Casa del Alfarero de Ciudad Juárez. Contáctenos en las diversas redes sociales. Hasta la próxima edición de Conociendo el Ministerio.